Bienvenidos a este nuevo video donde analizaremos el artículo de estudio 49 de la Atalaya, correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero de 2025. El tema que exploraremos es, ¿qué hay que hacer para conseguir vida eterna? Veremos las diferencias entre lo que dijo Jesús en Galilea y lo que instituyó en la Cena del Señor, y cómo estas enseñanzas aplican tanto a los ungidos como a las otras ovejas. Si quieres saber qué necesitas hacer para recibir este maravilloso regalo de Jehová, no te pierdas este análisis. Antes de comenzar, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si consideran que el contenido les resulta valioso, les agradecería mucho si pudieran regalarme un me gusta al video. Cada me gusta es un apoyo enorme para seguir creando más contenido, gracias de corazón. Con mucho cariño y disposición, comencemos. Pregunta del párrafo 1. ¿Qué les parece a algunas personas la idea de vivir para siempre? A muchas personas les parece que vivir para siempre es una utopía o incluso algo poco deseable, especialmente si lo asocian con los problemas de la vejez o las dificultades de la vida actual. Comentarios adicionales. Utopía es un término que se usa de manera crítica para referirse a proyectos o ideas que, aunque bien intencionados, son considerados poco realistas o imposibles de lograr. Párrafo 2 pregunta. ¿Qué dice el capítulo 6 de Juan sobre la vida eterna? En el capítulo 6 de Juan, Jesús explicó que es la voluntad de su Padre que todos los que ejercen fe en Él, resuciten y disfruten de vida eterna. Esto nos da esperanza, especialmente al pensar en nuestros seres queridos que han fallecido. Jesús aseguró que la resurrección y la vida eterna son realidades prometidas por Jehová. El párrafo 3 tiene la siguiente pregunta. Según Juan 6:51, ¿qué enseñó Jesús sobre sí mismo? En Juan 6:51, Jesús se refiere a sí mismo como el pan vivo que bajó del cielo y afirma que quien coma de este pan vivirá para siempre. Esto significa que Jesús es la fuente de vida eterna, superior al maná que Dios dio a los israelitas en el desierto. Jesús también menciona que el pan que yo voy a entregar es mi carne, lo que sugiere que su sacrificio es esencial para obtener vida eterna. Entramos al primer subtema. El pan vivo y su carne. Párrafo 4 pregunta. ¿Por qué se escandalizaron algunos al oír lo que dijo Jesús? Algunos se escandalizaron porque entendieron de manera literal las palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre. Esto les pareció repulsivo, ya que lo asociaron con el canibalismo, algo completamente contrario a la ley de Dios. Además, cuando Jesús añadió que debían beber su sangre para tener vida, esto les resultó aún más impactante, pues la ley prohibía terminantemente el consumo de sangre. Pasamos al párrafo 5, su pregunta es: ¿por qué sabemos que Jesús no le estaba pidiendo a la gente que bebiera su sangre literal? Las palabras de Jesús no debían tomarse literalmente, ya que Dios había prohibido el consumo de sangre desde los días de Noé y lo reafirmó en la ley mosaica. Jesús respetaba esa ley y nunca habría pedido algo contrario a ella. Más bien, usó un lenguaje simbólico para enseñar que solo quienes ejercieran fe en su sacrificio podrían obtener vida eterna. La pregunta del párrafo 6. ¿Qué más nos ayuda a entender que Jesús hablaba en sentido figurado cuando dijo que había que comer su carne y beber su sangre? Las palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre eran figuradas, como otras expresiones que usó antes. Por ejemplo, cuando le dijo a la samaritana que el agua que él daría se convertiría en un manantial de vida eterna, no se refería a agua literal. De la misma manera, en Capernaum, Jesús no hablaba de un consumo físico, sino de la necesidad de ejercer fe en su sacrificio para obtener vida eterna. Llegamos al siguiente subtema. Diferencias entre dos ocasiones. Pasamos al párrafo 7. Su pregunta es: ¿qué afirman algunos sobre lo que Jesús dijo en Juan 6:53? Algunas personas religiosas argumentan que las palabras de Jesús en Juan 6:53 sobre comer su carne y beber su sangre establecieron la base para la Cena del Señor. Se basan en que Jesús usó palabras similares durante la última cena. Afirman que todos los que asisten a la Cena del Señor deben comer el pan y beber el vino que se pasan entre los presentes. Sin embargo, es importante examinar las diferencias entre las palabras de Juan 6:53 y lo que Jesús dijo durante la Cena del Señor para entender correctamente su significado. Pregunta del párrafo 8.
¿Cuáles son algunas diferencias entre estas dos ocasiones? Tiempo y lugar. Las palabras de Juan 6:53 al 56 fueron dichas en Galilea en el año 32, un año antes de que Jesús estableciera la cena del Señor en Jerusalén en el año 33. A quien se dirigía, en Galilea, Jesús hablaba a una multitud más interesada en sus necesidades físicas que espirituales, y muchos abandonaron a Jesús cuando no entendieron su mensaje. En cambio, durante la cena del Señor, estaba con sus 11 apóstoles fieles, quienes, aunque no comprendían todo, seguían convencidos de que Él era el Hijo de Dios. Entramos al subtema. Las palabras de Jesús y usted. Párrafo 9 pregunta. ¿A quiénes aplican las palabras que dijo Jesús en la cena del Señor? Las palabras que Jesús dijo en la cena del Señor aplican a los israelitas espirituales, es decir, a aquellos que forman parte del nuevo pacto y que gobernarán con Cristo en el reino de Dios. Jesús ofreció pan sin levadura, que representaba su cuerpo, y vino, que representaba la sangre del pacto. Este nuevo pacto no se hace con la humanidad en general, sino con aquellos que serán ungidos con Espíritu Santo y tendrán un lugar junto a Jesús en el cielo. Este párrafo 10 tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál es otra diferencia entre lo que Jesús dijo en Galilea y lo que dijo durante la cena del Señor? Durante la cena del Señor, Jesús se centró en el rebaño pequeño, formado inicialmente por los apóstoles fieles que lo acompañaron en aquella cena. En cambio, en Galilea, Jesús habló a una multitud más amplia, por lo que sus palabras aplican a muchas más personas. De este modo, sus palabras en la cena del Señor aplicaban específicamente a este grupo selecto, a diferencia de sus palabras en Galilea, que iban dirigidas a una audiencia más extensa. Párrafo 11 pregunta. ¿Cómo sabemos que la bendición de la que habló Jesús en Galilea no era para un grupo limitado de personas? Sabemos que la bendición de la que habló Jesús en Galilea no era para un grupo limitado porque sus palabras se dirigían a una multitud amplia, principalmente judíos, y no solo a sus seguidores más cercanos. Jesús enfatizó que si alguien come de este pan, vivirá para siempre y que su carne sería entregada para que el mundo viva. Esto muestra que la oportunidad de recibir vida eterna a través de la fe en su sacrificio está disponible para todos, no solo para un grupo selecto. Llegamos al párrafo 12, su pregunta es: ¿qué hace falta para recibir la vida eterna de la que habló Jesús en Galilea? Para recibir la vida eterna de la que habló Jesús en Galilea, es necesario ejercer fe genuina en Él y en su sacrificio. La fe verdadera implica obediencia y compromiso con las enseñanzas de Jesús, demostrando que valoramos su sacrificio y vivimos de acuerdo con los principios del reino. Solo aquellos que mantienen una fe activa y perseverante recibirán la bendición de la vida eterna. El párrafo 13 tiene la siguiente pregunta: ¿qué hacía falta para ser un verdadero discípulo de Jesús? Para ser un verdadero discípulo de Jesús, no bastaba conseguirle por intereses materiales, como las curaciones milagrosas o la comida gratis. Jesús enseñó que era necesario acudir a Él, es decir, aceptar y obedecer todas sus enseñanzas. Esto implicaba una fe genuina, priorizar su mensaje espiritual sobre las necesidades físicas y estar dispuesto a vivir conforme a sus principios, no solo buscar beneficios materiales. Pregunta del párrafo 14. ¿Qué tenemos que hacer para beneficiarnos de la carne y la sangre de Jesús? Para beneficiarnos de la carne y la sangre de Jesús mencionadas en Juan 6:53, debemos demostrar fe en el rescate que Él proporcionó mediante su sacrificio. Esta fe implica creer que su muerte y su sangre derramada nos abren el camino hacia la vida eterna. La siguiente pregunta es de los párrafos 15 y 16. ¿Qué beneficios nos recuerda el capítulo 6 de Juan? El capítulo 6 de Juan nos recuerda varios beneficios importantes. El amor de Jesús por la humanidad. Jesús mostró compasión al curar a los enfermos, enseñar sobre el reino y alimentar a los hambrientos. Jesús como el pan de la vida. Jesús se presenta como el pan de la vida, ofreciendo vida eterna a quienes creen en Él. Esperanza para todos. Los ungidos participan del pan y el vino en la cena del Señor, indicando su esperanza celestial, mientras que las otras ovejas tienen la perspectiva de vida eterna en la tierra. Llegamos a las preguntas de repaso. ¿Cómo contestaría? ¿Qué debemos hacer para vivir para siempre? Debemos demostrar fe en el sacrificio de Jesús, aceptar y obedecer sus enseñanzas, y acudir a Él como el pan de la vida.
¿Cuáles son algunas diferencias entre lo que Jesús dijo en el año 32 y lo que dijo en la Cena del Señor, en el 33? En el año 32, Jesús habló a una multitud en Galilea sobre la vida eterna y la resurrección para todos. En la Cena del Señor, en el 33, se dirigió a sus apóstoles fieles, enfocándose en el nuevo pacto y la herencia celestial para un grupo limitado. Aunque las otras ovejas no deben comer del pan ni beber del vino de la conmemoración, qué maravillosa esperanza tienen según el capítulo 6 de Juan. Las otras ovejas pueden beneficiarse del sacrificio de Jesús y tener la esperanza de vivir para siempre en la tierra al demostrar fe en el rescate. Qué hermoso es saber que la vida eterna está al alcance de todos los que demuestran fe en Jesús y en su sacrificio redentor. En este estudio aprendimos que solo quienes acuden a Jesús y obedecen sus enseñanzas podrán recibir esta maravillosa bendición. Que nunca dejemos de fortalecer nuestra fe y confianza en Jehová y en su Hijo.